Hola, hoy estamos con el doctor Wilfredi Castaño, cirujano de tórax, que nos va a ayudar a resolver algunas dudas con respecto a la traqueostomía. Hola Wilfredi, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿tú qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper bien. Bueno, en las redes siempre nos preguntan muchas cosas con respecto a la traqueostomía. De acuerdo. Digamos, una de las grandes preguntas o de las grandes inquietudes que surge con las personas es ¿cuándo elegir una traqueostomía quirúrgica versus una percutánea en la unidad de cuidados intensivos? Creo que es una muy buena pregunta y creo que incluso tiene varios puntos de vista. Primero que todo, tienes que saber cuál es tu grado de entrenamiento real. Ok. Y hasta dónde puedes llegar con una traqueostomía y también cuáles son las ayudas con las cuales cuentas, ¿sí? Porque tú puedes tener un muy buen entrenamiento en traqueostomía percutánea, tienes un broncoscopio disponible, entonces posiblemente la puedas hacer en un paciente con un cuello corto, que sería posiblemente la mejor indicación para el paciente de traqueostomía quirúrgica a una traqueostomía percutánea. Okay. ¿Listo? Entonces, primero hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es tu grado de experiencia y cuáles son las ayudas con las cuales cuentas? Si tienes broncoscopio, por ejemplo, o ecografía, muy posiblemente puedas hacer unas que son un poco más difíciles. En general, así como algo grande, posiblemente las personas que tienen las mismas dificultades para intubar, un cuello corto, un cuello muy grueso, que no se movilice adecuadamente o que tenga un tumor en cuello o hematomas expansivos, muy posiblemente sea mejor hacerlas en quirófano y con una traqueostomía quirúrgica. Ya el tipo de abordaje que se realiza a la tráquea directamente en cirugía es otro cuento distinto para los cirujanos, porque hay distintas maneras de realizarlos y algunas tienen más o menos incidencia de estenosis posquirúrgica también. Ok, perfecto. En tu práctica, cuando digamos que una duda que tienen algunos colegas cuando se hace la traqueostomía percutánea es si a largo plazo va a tener más complicaciones, por ejemplo, con respecto a estenosis traqueal. No realmente. Lo que muestran los trabajos es que incluso las traqueostomías quirúrgicas tienen un mayor índice de complicaciones tipo estenosis que las traqueostomías percutáneas, siempre y cuando estén bien hechas, siempre y cuando estén en línea media. Tiene una mejor evolución la dilatación que el escudo, por ejemplo, que se hace cuando se hace en cirugía, que se saca un escudo y se levanta y por ahí se pasa la carga de traqueostomía. Ese escudo genera un poquito más de estenosis. Por eso te decía previamente lo de las diferentes técnicas. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos ese escudo, sino que abrimos o por la mitad o hacemos también dilataciones, lo cual disminuye las estenosis reales. Súper bien. Y cuando tú decides, digamos, vamos a hacer la traqueostomía en quirófano o percutánea realizada por ustedes aquí en la unidad de cuidados intensivos, ¿cuándo eliges el tipo de cánula que vas a utilizar? Si me estás hablando de fenestradas, no fenestradas, balón o sin balón, usualmente los pacientes que están en ventilación mecánica, sí preferimos que tengan balón. Ustedes definitivamente necesitan un sistema cerrado la inmensa mayoría de las ocasiones. Para evitar la aspiración y las fugas. Bueno, si necesitas más las aspiraciones, posiblemente te sirva más una cánula subglótica con aspiración subglótica, como las que has mostrado, pero sí con balón. Ya la diferencia de con o sin fenestra posiblemente tenga más que ver con la evolución del paciente después. Si vos consideras que es un paciente que pueda salir rápidamente de una ventilación mecánica y que pueda fonar posteriormente, le dejamos la cánula fenestrada y los otros no. ¿Por qué? Porque aunque es muy bonito que el paciente pueda hablar tranquilamente con una cánula fenestrada, produce más granulomas. Entonces puede tener un mayor riesgo de una estenosis a largo plazo y que tengamos que hacer una broncoscopia con resección con láser para resecar esos granulomas que le pueden generar en la vía aérea esa cánula fenestrada. Entonces por eso muchas veces, si no es como que es rápidamente que el winning, que salga el paciente rápido de la ventilación, más bien preferimos colocar la que no tiene fenestra, pero es por esa razón. Ok, bueno, existe otra pregunta, pero es ya, digamos, como desde la familia de los pacientes que requieren traqueostomía o que van a requerir la traqueostomía, es cuánto tiempo van a durar con la traqueostomía, si cuando se les quite
se retire la cánula, necesitan otra intervención quirúrgica o si van a recuperar la voz inmediatamente. Bueno, esas preguntas digamos que surgen mucho de la familia de los pacientes y de los pacientes pues cuando van a autorizar digamos una traqueostomía. La respuesta a eso, como casi todo en medicina, es depende. Okay. Sí, entonces lo primero es por qué se le hizo la traqueostomía al paciente. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad obstructiva de la vía aérea, un tumor o un trauma o una estenosis, posiblemente haya que manejar primero el problema que le está obstruyendo antes de pensar en retirar una cánula de traqueostomía. ¿Sí? Si la traqueostomía se realiza es porque tenemos un paciente con una ventilación mecánica y estamos haciendo una traqueostomía protectora, porque el paciente lleva 2 semanas en ventilación mecánica, entonces para evitar que tengan estenosis, muy posiblemente esa traqueostomía la podemos estar retirando incluso antes de que el paciente se vaya del hospital. Okay. O podemos esperar un mes más o menos, el paciente vuelve, le hacemos una broncoscopia y para asegurarnos que todo esté bien y retiramos la cánula de traqueostomía. No necesita una cirugía. Es muy pocos los pacientes, 2% más o menos, que sí quedan con un huequito abierto y que toca hacerles un cierre de piel y otras cosas para poder que cierre completamente la traqueostomía. Pero usualmente uno retira una cánula y a los 5 días está cerrado. Entonces es fácil hacer esa recuperación en esos pacientes que es protectora para una estenosis, porque es por ventilación mecánica prolongada. Los otros sí se demoran un poquitico más. Okay. ¿Y en qué pacientes tú recomendarías hacer una broncoscopia antes de hacer la decanulación? Yo honestamente creo que todos. Todos. Yo creería que sí. Anteriormente lo que realizábamos era una prueba clínica en la cual simplemente ocluíamos la cánula y veíamos si el paciente podía tener entonces una ventilación espontánea o no. Y es verdad, funciona bastante bien, por ahí un 80% de los pacientes. Ese otro porcentaje nos llegaba después con una estenosis o con dificultad respiratoria. Y entonces, como todo en medicina, es mucho mejor encontrarlo antes. Entonces yo puedo ver el paciente que ya me está empezando la estenosis, puede que lo pueda canular ahí, puede que no, puede que lo lleve a cirugía de una vez, le hago el tratamiento que tenga de la estenosis que te está empezando y ahí sí lo decanulo. Es decir, le puedo incluso ahorrar al paciente un procedimiento si resulta dentro de ese porcentaje que ya tiene estenosis en el momento de realización de la traqueostomía. Porque es que hay pacientes, eso es una campana, hay pacientes que a los 7 días ya pueden estar empezando a hacer una isquemia y empiezan a hacer algo de estenosis traqueal y se empieza a cerrar un poquito. Ese pequeño porcentaje de pacientes posiblemente son los que más se benefician de hacer la decanulación bien y tratándole lo que puedan tener en ese momento. Pero la inmensa mayoría sí. Perfecto. Lo ocluye y lo decanula. Súper bien. Bueno, Wilfred, cuéntanos, dale un consejo a las personas que nos están viendo con respecto a, sobre todo al manejo de la traqueostomía en casa. Ok, primero que todo, no tengan miedo. Sé que es fácil decirlo, pero no tengan miedo, no va a pasar nada realmente. Es un dispositivo supremamente seguro si lo saben manejar adecuadamente. Entonces, acá en el hospital, antes de irse, obviamente les damos toda la educación necesaria y los insumos que también necesitan para poder hacer un aseo adecuado y manejar adecuadamente la traqueostomía en la casa. Se complican más muchas veces incluso por ese mismo miedo, porque se mantienen expirando muchísimo y los ponen a sangrar en vez que lo que realmente pasa con las traqueostomías. Si estás en la casa esperando ¿será que sí? ¿Será que no puedo hablar? No puedo hablar, que en la inmensa mayoría de las ocasiones sí pueden hablar. Posiblemente sea mejor que solicites una cita para tratar de hacer una decanulación de manera segura o de ver si necesitas alguna otra intervención adicional antes de hacer una decanulación. Pero la inmensa mayoría de los pacientes logran salir de la traqueostomía y logran volver a hablar nuevamente. Okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.